Dios les bendiga, hermanos. Muy buenas tardes. Seamos todos bienvenidos a la casa del Señor, ¿verdad? En este día, la Iglesia Cristiana Bautista Oreb de Salamanca les damos la bienvenida a nuestra reunión del día de hoy, el primer domingo del mes de diciembre, hermanos. Y pues estamos agradecidos con Dios por todas sus bondades, por todas sus misericordias que ha tenido sobre cada uno de nosotros, ¿verdad? A veces no entendemos el plan de Dios, pero crean lo que dice la Biblia. No voy a decir créanme a mí, crean lo que dice la Biblia. ¿Y sabe qué? Que su plan es perfecto. Así que, pues vamos a darle gracias a Dios, hermanos. Vamos a comenzar con una oración, inclinando nuestros rostros, cerrando nuestros ojos para que podamos iniciar, hermanos, el día de hoy. Vamos a orar. Amado Padre, queremos darte gracias por concedernos el existir hoy, Señor. Gracias por permitirnos tener también la bendición de poder tener tu palabra, Señor, con nosotros. Gracias, Padre, porque has tenido mucha misericordia de esta humanidad, Padre Santo, y estamos agradecidos, Señor, como parte de esa humanidad a la que has tenido bondad. Padre, también agradecemos el día de hoy porque nos permites reunirnos a través de los medios, Señor, pero estamos reunidos, Señor, y estamos reunidos en tu nombre, y estamos reunidos para alabarte y glorificarte y decirte cuánto te amamos y decirte, Señor, que solo tú eres Dios, Señor, que tú eres el Señor de nuestras vidas y estamos aquí, Padre, con la necesidad de tu palabra, con el alimento espiritual que solo tu Espíritu Santo puede dar a nuestras vidas. La guía, Señor, el consuelo, la protección que tu palabra brinda, Señor. Aquí estamos, Padre. Que te adoremos, que te glorifiquemos, Señor, con nuestra reverencia, con nuestra obediencia, nuestra devoción al recibir tu palabra y al llevarla a cabo, al confirmar tu palabra en nuestros corazones. Te alabemos y te glorifiquemos. Solo tú mereces la gloria, Señor, y a ti es a quien oramos, adoramos, alabamos y agradecemos, Señor. Confiando en que hablarás a nuestras vidas, Señor, en este día también, pues ponemos este tiempo en tus manos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Una lectura sencilla que tendremos hoy, básicamente es un versículo, hermanos, libro de Génesis. Génesis es el primer libro de la Biblia, está al principio, abra usted su Biblia y el primer libro que aparece ahí es Génesis. Capítulo 3, Génesis capítulo 3, y vamos a leer el versículo 15, hermanos. Libro de Génesis, capítulo 3, versículo 15. Lo vamos a leer todos juntos en voz alta, hermanos. Solamente es un versículo, así que lo vamos a leer en voz alta, fuerte y claro, todos juntos. Dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el carcañal. Nuevamente: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Ok. Iniciando con esperanza. Iniciando con esperanza. Si a usted le gusta leer, habrá leído tal vez los libros de literatura fantástica del teólogo C.S. Lewis, ¿verdad? Conocidos ahora por las películas de las Crónicas de Narnia, pero eran unos libros. Dice en el primero de ellos, El sobrino del mago, una vez que el país de Narnia fue creado, el gran león, el auténtico rey, el creador, habla y les tiene que confesar a su creación una mala noticia y les dice: no lleva ni 7 horas de creado este bello mundo y el mal ha entrado. Pero no estén abatidos. Aunque el mal ha entrado en este mundo, yo me encargaré de que lo peor recaiga sobre mi persona. Este emblema, hermanos, utilizado en una manera figurativa del Señor, hace una promesa.
El mal ha entrado, pero ustedes no deben perder la esperanza, porque yo me voy a encargar de que la peor parte recaiga sobre mí. Eso fue al inicio. Tenemos aquí una preciosa, hermanos, promesa, lo que es conocido en teología como el protoevangelio. Mis alumnos de teología conocemos este término, ¿verdad? El protoevangelio. Lo hemos tratado, hemos hablado de qué consiste, hermanos, pero pensemos en esto. Se nos está terminando el año. Ha sido un año, pues, con muchas complicaciones. Ha sido un año para algunos difícil, para algunos dolorosos, hermanos. Y lo interesante es que en cada mala noticia, hermanos, tenemos que aprender a distinguir la buena noticia del Señor. Durante todo este mes, hermanos, tendremos una temática importante acerca de la noticia más grande que se ha dado en la humanidad. La noticia más grande para nosotros aquí en la tierra, la más grande y mejor noticia. ¿Y sabe cuándo inició esa gran noticia, esa hermosa noticia? Aquí, en Génesis. La situación más grave por la que el ser humano está pasando, hermanos, no se llama COVID-19. La situación más peligrosa que está, hermanos, acabando con la humanidad se llama pecado. Esa es una situación no solamente, hermanos, grave, es peligrosa, es mortal. Y pocos están teniendo consideración de eso. Si bien se le dice a la gente, usa cubrebocas, ponte gel antibacterial, desinfectante, todo lo que es, y muchos lo toman a la ligera. Si le dijéramos a las personas, tú eres pecador, nos van a decir que sí, pero no les va a importar cambiar su forma de pensar. Pero sabe que a Dios sí le importó mucho el problema del pecado. A Dios le dolió y le pesó, de tal manera que Él puso la forma de solucionarlo. No podemos culpar a Adán y a Eva por haber decidido ellos a tomar del acto de desobediencia. Le puedo asegurar que si el Señor lo hubiera puesto a usted o a mí, estaríamos en las mismas circunstancias. Así que tenemos que aprender, hermanos, a valorar que la mala noticia es simple. El pecado acarrea una consecuencia muy grave llamada muerte, llamada amargura, llamada vergüenza, llamada dolor. La buena noticia es que Dios puso una solución. Y tal cual el gran león dijo, la peor parte caerá sobre mí. Así que tenemos un pasaje interesante, hermanos. La historia de Adán y Eva. Así en nuestro versículo. Dice así: pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Número 1, hermanos, ahí en sus apuntes, una lucha constante. ¿Qué es lo que tenemos en esta gran noticia? En esta esperanza que existe, hermanos, una división muy profunda. Dios no está hablando de de términos medios, ¿verdad? De regulares. Está hablando de un extremo y de otro. O eres del Señor o no. Porque está hablando de una distancia muy grande, una enemistad entre ti y la mujer. Y estas palabras se las dice a la serpiente. ¿Qué fue lo que ocurrió? ¿Conoce usted la historia? Dios creó toda la creación, por eso, ¿verdad? Él es el creador, puso a Adán, puso a Eva, los puso en el jardín del Edén, en el huerto del Edén, y les dijo, órale, hay que labrarlo, hay que cuidarlo. Todo les va a servir para comer, solamente este árbol no coman. ¿Por qué? Porque el día en que coman de él, ciertamente morirán, ¿verdad? Sin embargo, llegó el diablo, llegó la serpiente, ¿verdad? Y empezó a trabajar de una forma interesante hacia Eva. Eva llevó a Adán por el mismo camino, y entonces, hermanos, son confrontados con Dios. Así de simple: pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Adán y Eva ahora están enfrentando las consecuencias de haber desobedecido. Hubo varias cosas que ocurrieron aquí, hermanos. La primera es que sintieron vergüenza. Si se fija, el pecado provocó distancia entre esta pareja.
Entre Adán y Eva el pecado vino y puso cizaña entre este matrimonio, en Adán y Eva. ¿Por qué? Porque el pecado nos va a tener, hermanos, distanciados. Ahora había un problema, sentían vergüenza. Ellos, nos dice la Biblia, hermanos, que estaban desnudos en el huerto del Edén, en el jardín del Edén. Pero una vez que llega el pecado a ellos, hermanos, hay vergüenza y ni siquiera ellos mismos toleran esa confianza y se tienen que cubrir. Así que el pecado comienza, hermanos, si nos damos cuenta, a meter distorsión en el vínculo familiar. No fue, hermanos, solamente el pensar de algo triste, ¿verdad? Bueno, ya fallamos, ya ni modo, no. El pecado entró, hermanos, y minó en el matrimonio y comenzó a haber una disensión entre Adán y Eva y se separaron, sintieron vergüenza, ya no existía esa confianza mutua. También lo que ocurrió, hermanos, es que hubo distancia entre ellos y Dios, porque una vez que ellos pecaron, hermanos, y el Señor empezó a llamarlos, ellos en lugar de ir a buscar al Señor, de ir y hablar con Dios, se escondieron. El pecado produjo vergüenza, el pecado, hermanos, hizo que ellos dos se apartaran del Señor. Nótese esto, hermanos, cuando usted y yo pecamos, ¿cómo somos ante la palabra del Señor, ante la confrontación? Si nuestra respuesta es simple, bueno, es que ese texto ya me lo sé, no es para mí. Si usted y yo nos hacemos las víctimas, le dejamos de hablar al hermano o a la hermana que nos dijeron, hermano, vamos, hay que corregir esto. Entonces nosotros, hermanos, estamos siguiendo el juego de la serpiente que ocurrió allí en Edén. ¿Por qué? Porque estamos actuando con ese mismo distanciamiento que el pecado produjo. Después, hermanos, hubo una confrontación, porque Dios llega, a Dios, hermanos, no le vamos a engañar, Dios no puede ser burlado. Mire todo lo que originó un acto de desobediencia. Y son confrontados. Y entonces Dios llega y le dice a Adán, ¿dónde estás tú? A ver, quiero. No porque Dios no supiera dónde estaba. Quería que Adán saliera y dijera, aquí estoy, Señor, no puedo esconderme. O sea, tenía que admitir a Adán ir y hablar con Dios. Y lo primero que hace, hermanos, es echar la culpa. Adán se vuelve víctima. Adán se vuelve la víctima. ¿Por qué? Porque él le dice a Dios, ¿verdad? La mujer que me diste, me dio. ¿A quién le está echando la culpa a Adán? Si ponemos atención, hermanos, Adán le está echando la culpa a Dios. Adán le dice a la mujer que tú me diste. Así que no es mi problema. El problema es que ella lo hizo, yo caí, pero tú me la diste. Así que, Señor, tú arréglate con Eva. Yo no tengo la culpa. Así de sencillo. Hermanos, he escuchado muchas veces decir a muchos cristianos, es que, hermanos, ni modo, Dios nos mandó el COVID, así que ni modo. Preguntémonos en serio en nuestros corazones, hermanos. ¿Dios nos mandó el COVID? ¿Dios nos mandó el coronavirus? Hermanos, solamente buenas cosas descienden del Padre de las luces, dice Santiago. Así que no, quítese usted de su vocabulario eso. Dios no nos lo mandó. Estamos cosechando las consecuencias de haber actuado irresponsablemente muchos, hermanos. Muchos. Pero tenemos la tendencia a dar, Dios no lo mandó, a Dios, tú me mandaste a Eva. Así que, y Dios confronta a Eva también. Bueno, a ver, dime qué pasó. Y Eva actúa de la misma forma, evadiendo. No es que la serpiente me engañó. Hermanos, Dios tiene que actuar con amor, pero también con justicia. Y ellos perdieron el jardín del Edén. Ellos perdieron su paraíso. ¿Qué hizo que se perdiera el paraíso? El pecado. ¿Cuántos matrimonios no se han perdido por causa del pecado? Y perdimos, hermanos, nuestro jardín del Edén por orgullo, por no admitir que pecamos, por darle otro término a nuestro pecado. No, no es pecado, es una falla, es un error. Así soy yo, ni modo, aguántense. ¡No!
Eso es soberbia. Necesito cambiar y Dios ya me lo demostró. Necesitamos aprender a escuchar el plan de Dios y las bendiciones que Dios tiene preparadas para cada uno de nosotros. Y tener cuidado, porque el pecado va a ser cruel con nosotros. El pecado va a ser cruel con la familia. El pecado va a ser cruel con el matrimonio. El pecado va a ser cruel con la vida. El pecado va a ser cruel con la iglesia. Así que tenemos que aprender a mirarlo de lejos y con mucho cuidado, hermanos. Porque va a haber una tensión siempre en la bendición que Dios tiene para nosotros y el deleite temporal y amargo que produce el pecado. ¿Y sabe qué? Ellos terminaron perdiendo. Llegó, hermanos, entonces el turno de la serpiente y Dios aquí ya habla directamente. Este versículo 15 es el que tenemos. ¿Cómo trabajó el diablo? ¿Cómo trabajó la serpiente, hermanos? Simple, con la mentira, manipulando la verdad. Para empezar, llega y le dice a Eva, no la saluda. Hola Eva, ¿cómo has estado? Mucho gusto en verte. Lo primero que hace es meter, hermanos, que quiere que piense de Dios de una forma sospechosa, con que Dios dijo. Así de simple, con que el Señor dijo. Ya empieza a meter intriga, ya empieza a meter duda, ¿verdad? Total, que la lleva por varias áreas hasta que le dice, Dios dijo que no comiéramos porque vamos a morir. Y la serpiente literalmente toma partes de la verdad y saca su mentira, no morirán, contradiciendo lo que Dios había dicho. Así que esta parte de aquí, hermanos, ya es un juicio severo, pero esperanzador. Porque lo que hace la serpiente, hermanos, es hacer que la verdad de Dios, la indicación de Dios, la palabra de Dios, sea tomada a mal. Hermanos, no sé, pero hay una cantidad increíble de pensamientos ahora que nos ponemos a buscar, hermanos, en todo. Y hay gente que ya encontró al diablo en el símbolo de la Coca-Cola. Hay gente que ya vio al diablo precisamente en los jamones Palmolive. Ya vio gente al diablo en las caricaturas. Ya vio gente al diablo en el arbolito de Navidad. Y ahí está el diablo. Pero no alcanzamos a ver que hay pecado, hermanos, en nuestro corazón. Y qué falsos somos al pensar de esa forma. Cuando Dios tiene en su palabra una promesa tan preciosa como lo que es, hermanos, recordar que Él prometió tomar la peor parte del pecado. Y eso, hermanos, se inició en Belén. Y fue un camino de ese pesebre que se dirigía hacia la cruz. La peor parte iba a recaer sobre Él. ¿Cómo no vamos a dar gracias, hermanos? Porque Él tuvo la oportunidad, el poder, la facultad, hermanos, de poder librarnos de esa situación. Pero el diablo comenzó a meter, hermanos, manejar la mente de alguien que se lo permitió y empezó a mirar en esto, mirar en aquello. Así, hermanos, si usted y yo venimos o estamos reunidos, pero ya empezamos a meter disensión, a hacer nuestro grupito, a quejarnos de... Recuerde que el pecado también hay uno que se llama murmuración, envidia, y esos no se ven, esos están aquí, enojo, celos, y también son pecado. Así que hay que tener cuidado, hermanos, poner atención en esto. Pondré enemistad entre tu simiente y la simiente tuya. Hermanos, aquí ya nos está la simiente de la serpiente es el pecado, y del pecado la muerte. Pero cuando dice la simiente de la mujer, hermanos, está ocupando un término precioso. ¿Quiere usted entender eso? Bueno, el apóstol Pablo en Gálatas nos dice, nacido de mujer. ¿Está hablando de quién? De Cristo. El profeta Ezequiel se refiere, hermanos, de una forma figurativa, profética, acerca del ministerio, diciendo hijo de hombre. El profeta Daniel, en su visión, en su revelación, dice que en el cielo está ese con aspecto de hijo de hombre. ¿Quién es entonces la simiente de la mujer? El nacido de la mujer, el hijo del hombre profetizado desde Génesis, es el Señor. Es Jesús el que cumple estos requisitos. Así que Dios dice, yo me voy a encargar del problema. Yo voy a proveer a quien sí pueda poner un límite al pecado y sus consecuencias. Yo proveeré
un Salvador. La simiente de la mujer, hermanos, está hablando de Jesús. Y gloria a Dios, hermanos, porque el Señor lo presenta desde el primer libro de la Biblia como un mensaje que nos da esperanza. No todo está perdido, hermanos. No todo está perdido. ¿Sabe por qué? Porque Dios proveyó de la simiente de la mujer un Salvador. Así que tenemos que iniciar con esperanza, porque el Señor tiene un plan perfecto. Número 2, dice el versículo 15, ¿verdad? Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Número 2, hermanos, la victoria prometida y eterna. La victoria prometida y eterna. ¿Qué significa esto? Habla de que la serpiente también va a herir a la simiente de la mujer, a Cristo, al Mesías. Pero lo interesante es la forma de esa herida, porque la serpiente va a lanzar una herida muy abajo. Pero va a ser una herida que duela, sí. Una herida que sangre, sí. Pero va a ser una herida, hermanos, superficial. Pero la herida que la simiente de la mujer le dé a la serpiente va a ser una herida mortal, gloria a Dios. Porque va a ser un golpe certero a todo el imperio de las tinieblas, hermanos, en la mera cabeza, dice aquí. Así que Dios está diciendo esto: sí, voy a tener que enfrentarlo y va a causar dolor, va a causar hemorragia, va a causar sangrado, va a causar todo lo que el Señor Jesús vivió, hermanos, en esa noche, hasta llegar a la cruz. Pero ¿sabe qué? Que el Señor Jesús resucitó. Y con eso Él dice: toda potestad me ha sido dada. La victoria la tiene el Señor Jesús y no va a poder, hermanos, la serpiente, el diablo, el pecado, no va a poder mover, vencer jamás aquel que venció en la cruz del Calvario, al Señor. Así que es interesante, porque la herida será en el talón, pero la simiente de la mujer, el Mesías, dará un golpe, hermanos, triunfal. El Señor le puso fin al pecado y nos abrió la puerta de la esperanza y la confianza. El Señor venció el pecado y nos dio vida. No se sorprenda, hermanos, de que el diablo esté acechando los corazones, las vidas y las familias. De hecho, cuando analizamos un poco la parábola del sembrador, cuando nos habla de la semilla que cayó junto a los del camino, ahí con los del camino, dice literalmente: estos son los que oyen la palabra de Dios, en el Evangelio de Lucas. Pero viene el diablo y la arrebata. Esto es interesante. Llega la palabra de Dios y entonces viene el diablo para intentar arrancar la semilla. Si no oyéramos la palabra de Dios, hermanos, al diablo no le interesaría hacer nada. Pero si usted y yo tenemos una Biblia en sus manos, el diablo nos va a distraer, el diablo va a hacernos creer su versión. Lo hizo con Eva, de la realidad. El diablo va a hacer que usted y yo decaigamos en ánimo, en confianza, en fe. Que empecemos a mirar defectos, hermanos, que seamos orgullosos, que hablemos del hermano cosas que no nacen del Espíritu Santo. Pero es importante entonces que atendamos esta advertencia. El diablo, hermanos, tiene esa capacidad, pero sabe que nuestra confianza está puesta en aquel que nos dio esta promesa. Es una promesa, es una profecía, y que solo se cumplió en la persona del Señor Jesucristo. Así que, por el contrario, démosle a Dios la gloria y vivamos con esperanza. ¿Qué es lo que va a pasar el día de mañana? No sé, pero lo que sí sé
es que Dios tiene mi vida en sus manos. Y si en este año hemos despedido a algún hermano en la fe, demos gloria a Dios, porque sus vidas están en sus manos. Si este año fue amargo, fue duro, dele gracias a Dios, porque nuestras vidas están en sus manos. Porque Él tiene el poder, porque Él tiene la palabra y porque Él nos regaló la esperanza desde el principio de los tiempos. Una promesa que apunta hacia Belén. Así que démosle gracias a Dios por Jesucristo, Dios con nosotros. Incline su rostro. Vamos a orar. Padre bendito, queremos darte gracias. Gracias, Señor, porque desde el inicio de los tiempos te encargaste, Padre, de un plan perfecto, idóneo, para venir a rescatarnos. El pecado, Señor, en muchos de nosotros ha producido dolor, tristeza, separación, muerte, Señor. Pero, Padre, aquellos que han confiado en ti, hay esperanza de vida eterna. Para aquellos que confían en ti, hay un mensaje esperanzador. Lo peor recaerá sobre ti, porque tú estuviste dispuesto a sufrir esa herida en el calcañar, en el talón, con tal, Padre, de que a través de Jesucristo nosotros regresáramos a ti, pusiéramos nuestros ojos en ti y reconociéramos que eres el Señor, pero ahora nuestro Señor, nuestro Salvador. Y gracias, Padre, porque podemos encontrar desde el principio en nuestra lectura bíblica la más grande y preciosa noticia. Señor, tú te encargarás de nuestro problema del pecado. Así que, Señor, no hay por qué temer. Si tú nos has dado tu palabra y tú nos has dado esta promesa, entonces estamos convencidos que será cumplida, porque tú no rompes tus promesas. Gracias, Padre, por lo que ocurrió en Belén, porque es tu misericordia. Gracias, Señor, por haber llegado a nuestras vidas. Y gracias, Señor, por brindarnos un mensaje que trae consuelo y que trae esperanza. Jesucristo vino a buscarnos. Gracias, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, deseamos de todo corazón que tenga un día lleno de bendición, así como una semana repleta de bendiciones. Y no se nos olvide, tenemos que tener gratitud por una noticia excelente que Dios nos dio desde el libro de Génesis. Así que sonría, el Señor Jesús sigue siendo fiel. Mandamos un abrazo, que Dios les bendiga.